Hello everybody, this is Max One on One. Today we have a new interview with one of the best tribute band singers. His name is Eric from the tribute band Live to Win. This is a Paul Stanley tribute band. And today we're going to talk about his life, his band, and also he's going to sing for us. I hope you enjoy this interview. Todo bien, por suerte todo bien acá, desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Gracias, grande. Contame un poco cómo empezó todo. ¿Cómo fue que agarraste el bichito de Kiss? De Kiss desde chiquito, desde muy chico, desde que tengo más o menos 8 años por ahí, como creo que todos, ¿viste? Mi viejo me dio la tapa de Dynasty, de Dinastía, y bueno, ahí arrancó todo el amor, ¿viste? Viendo la tapa, las canciones, empezando a descubrir un mundo que era muy loco, ¿no? Con las pinturas, los trajes, los efectos especiales en los shows. Todo eso ¿Te empezaste a presentar en bandas o vos creaste tu propia banda al principio? Sí, o sea, arranqué primero con una banda de temas propios cuando era adolescente. Viste, a los 20 años, 18 años, y ahí hacía mis canciones y metía siempre algún cover de Kiss. Entonces ahí fui experimentando un poco este mundo de entre comillas, imitar a Paul Stanley, ¿no? Bueno, después de eso dije, quiero hacer esto, llevarlo a un escalón más arriba, y armé ya el primer tributo que se llamó Venganza, que emulamos toda la época de Revenge y toda esa onda, y nos luqueábamos, viste, toda esa onda muy así de culo y tacha, y bueno, arranqué desde ahí, viste, con los tributos, hasta que después, de un día para otro, me contactó un productor que le había gustado lo que estábamos haciendo, qué sé yo, y si quería formar parte de una banda con maquillaje, traje y toda la parafernalia, ¿no? Y bueno, y ahí arrancó el tren y no paró más. ¿Y cómo se llamaba esa banda? ¿Revenge también? No, esa banda se llama Kiss Nation. Creo que escuché. Estuvo en el ruedo más o menos 2 años, 3 años. Recorrimos acá bastantes lugares de Argentina y todo, por suerte. Qué bueno. Estuvimos en la televisión, todo. Se laburó bastante bien, estuvo bastante bueno. Y bueno, después, cuando terminó todo eso, armé el proyecto actual que es Live to Win, ¿no? ¿A tocar algo? Sí, alguna cosita que te acuerdes. Fácil. Y por ahí, Alguna cosita fácil que te acuerdes. Y algo fácil, pero vos querés que cante ahora. ¿Hago algo cantado? Hacé lo que vos quieras, el aire es tuyo, amigo. A ver, bueno, vamos a ir con un pedacito de Yendi. ¿Te parece que sí. una de las primeras que aprendí? Perfecto, a ver, perfecto. A ver cómo sale. Dale. Una versión acústica. Dale. I just can't pretend no more. I keep running out of lies. Loving you is killing me inside.
Every time I found the words to end it, something in your eyes won't let it. Shandy, tonight must last us forever. Forever, we say goodnight and go home. But you know me very well, and I know you. You tell me goodnight, say goodnight, say goodnight. Well, we should say goodbye. Yeah. Shandy, tonight must last us forever and ever. Forever, we say goodnight and go home. Shandy, Shandy, tonight must last us forever. Ahí va. Una de las primeras canciones que aprendí cuando era chiquito. No, pero muy bien. ¿Y cómo hiciste con el tema de la fonética? Bastante importante. Claro. Primero, la interpretación. Se traduce la letra, interpretás, y en base a eso recién ahí empezás a estudiar toda la fonética, escuchando mucho y todo lo demás, ¿no? Claro. Claro, Es un proceso lento. Son horas de laburo, ¿no? Me imagino. O sea, el tema, Sí. digamos, la guitarra, la voz, digamos, la sincronización. Sí, sí, sí. Date una idea que yo estoy tan enfermo con eso que me pongo las canciones en el celular y salgo a la calle, vuelvo y todo, y estoy con las canciones repitiendo una y otra vez para estudiarlas. Claro, claro. Sí, por eso siempre digo que es bueno escuchar Claro. antes de hacer todo. Primero hay que escuchar, prestar mucha atención y bueno, Ese es un- ir laburándolo. Contame algo más, ¿y cómo te está yendo ahora? Yo vi que ahora estás haciendo varios recitales. Y bueno, empezamos a hacer fechas así temáticas. Actualmente estamos haciendo un evento que está tomando bastante peso, por suerte, que se llaman las Kiss Party, donde, bueno, en la primera hicimos todo el disco de Paul Stanley solista del 78 completo. Todo completo. Después hicimos un especial de la época sin maquillaje, del 83 hasta el 95, con temas de Carnival of Souls, con temas de Smashes, Trashes and Hits, Sí. Rarezas, ¿viste? Sí, sí, sí. Y hace poquito hicimos un especial Unmasked Tour, donde hicimos todos los temas que canta Paul en el disco, o sea, Tomorrow, Easy as the Sin, todos los temas del disco, más los temas que canta Paul en la gira. Claro. Entonces armamos un show bastante amplio todo y por suerte nos va bastante bien. Sí, Pero normalmente todo lo que sea raro está bueno, ¿viste? Nos gusta jugar, más que a mí, a la banda en sí, ¿viste? Nos gusta jugar con las rarezas. Estamos en la sala de ensayo y estás practicando, no sé, hace poco hicimos Exciter.
golpe, viste, el otro, el violero tira el riff de Jungle, de Carnival of Souls, y viste, y bueno, vamos a zaparla, y empezás a zapar eso y ya la metés a la lista, y viste, va saliendo así, jugamos con todo. Sí. Kiss tiene más de 40 años y no sé cuántos discos, Sí, casi sí. 30 discos, y entonces tenés material para jugar, Sí. viste, si querés, tenés material. ¿Estará en YouTube ese? ¿Lo tenés cuando tocaste Exciter? Lo voy a buscar. Está en YouTube. Lo voy a Para cualquier cosa, la gente que quiera llegar a ver nuestro material puede ingresar a nuestro canal de YouTube o a las redes sociales, que son todas Live to Win _tribute, y ahí pueden ver todos los videos, están todos los videos oficiales. Buenísimo. No pasa nada. Contame cuáles son los próximos eventos, si tenés alguno o si estás preparando algún otro Kiss, ¿cómo era? Kiss Party. Kiss Party. Mirá, por el momento estamos ideando una serie de acústicos, estamos laburando con eso ya, para también justamente hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo. Nunca hicimos un show acústico, estamos eligiendo todavía las canciones, como te decía anteriormente, buscamos siempre las perlas, las rarezas, y bueno, entonces estamos viendo qué puede llegar a encajar bien en un formato o en un set acústico. Seguramente para fin de año haremos la 5ª edición de la Kiss Party, y bueno, después esperemos poder salir en algún momento de Argentina para llevar este tributo a otras partes del mundo, ¿no? Sí. Sería fantástico. ¿Qué onda con Carnival of Souls? Claro. ¿Eso Mirá, es algo que van a hacer también? ¿O lo consideras? Seguramente. Puede ser que entre una I Will Be There. Okay. Ya la he tocado alguna que otra vez ahí en vivo en algún show solista, así que seguramente puede ingresar, porque aparte es el disco que más me gusta. Ah, mira. Justamente, viste, creo que The Elder, Music from the Elder y Carnival of Souls son los discos más zarpados, más elaborados musicalmente, y sí, a mí también me gusta mucho. Bueno, pasa que después, bueno, se maquillaron y vino todo lo que es el Reunion Tour, y eso tapó absolutamente todo. Sí. Pero hubiera sido fantástico, siempre digo con los chicos, hubiera sido fantástico poder haber escuchado esas canciones en vivo, Sí. ¿no? Porque en esa época con Eric Singer y Bruce Kulick era una banda que aparte, sonaba tremendo. En ese disco es el primer disco que Bruce Kulick canta una canción, I Walk Alone. Y También. es cuando Bruce se empieza a animar a cantar, y después, viste, todo. Qué lástima, a mí me hubiese gustado que siguieran como las dos bandas, ¿viste? Y Bruce muy buena onda, yo pensé que iba a estar un poco más, viste, reacio, pero no, habló muy bien de la Bruce formación actual. es un tipazo. Yo tuve la posibilidad de cantar con él en el año, si no me equivoco, 2012, cuando vino a Argentina. Fui como espectador, estaba en la fila adelante de todo, ya más o menos conocía la lista de temas, y nada, así de cara dura, sabía que seguía Heaven's on Fire, hice el gritito, me escuchó y me dijo, come on, sing, dije, cantala, y bueno, me hicieron subir al escenario y la canté con él ahí en un show en Rosario. Y después el tipo, hablé con él, humilde, me felicitó, por suerte, me dijo cosas fantásticas frente a mis amigos, todo no lo podíamos creer, ¿viste? Así que la verdad que eso te da con una Bruce, fuerza para después al otro día querés ir a grabar, a ensayar, ¿no? tal cual, un incentivo total. Y después Paul medio parecido, no de cantar, sino en el sentido de que yo venía medio flojo con algunos problemas personales, y fue el día que lo conocí a Paul, le dije algo de Live to Win y me dijo, forever man, Live to Win, así de una, y eso me marcó a salir de vuelta con la música, a volver a hacer música, y
y hacer, ¿viste? Esto que es lo que tanto amo, digamos. Es como que te bendijo, ¿no? Te dijo, dale para adelante, es como que la bendición Exactamente, del maestro. yo lo tomé así, Qué tal bueno. cual. Te bendijo artísticamente hablando, no religiosamente, estoy hablando artísticamente. Qué bueno. ¿Y cómo fue esa Exactamente. experiencia? ¿Dónde lo conociste? ¿En qué año? A Paul. A Paul lo conocí en el 2012 cuando vino acá a Argentina, fue en el Meet and Greet. Ah, qué bueno. Compré el Meet and Greet, tuve la posibilidad de entrar, bueno, me saqué la foto, estuvimos en el acústico, y en el acústico medio que también jugué un poco con esa, estaba ahí adelante de todo, y yo soñaba con escuchar Forever. Wow. Y bueno, Paul ahora no está demasiado bien vocalmente, entonces no se animaba. Y le digo, la cantamos con vos, le digo, ¿viste? Y empiezo a cantarla y al toque Tommy y Eric empezaron a seguir la canción Wow. y no tuvo más que cantarla, ¿viste? Y en las partes altas, Le pegabas el grito. claro, como no llegaba, el tipo me agarraba y me hacía así con la cabecita como diciendo, cantá la voz. Qué bien. Fue un momento Sueño. tremendo. Está el video en YouTube, O sea, ¿qué, es increíble. qué es la parte, cuando vos estás en el escenario, ¿no? ¿Cuál es la parte que más te gusta? O ¿qué es lo que más disfrutás? Volviendo a esa emoción, ¿no? Como que la extrapolamos al escenario. Ahora, ¿qué es lo que más disfrutás arriba del escenario? Cuando cantás, cuando tocas, algún tema en especial. Me pasan muchas cosas. Por un lado, en lo personal, hay canciones que marcaron mi vida, ¿viste? Creo que como a todo fanático le pasa eso. Entonces, normalmente, justo hace poquito hice una publicación referida a eso, que a veces cierro los ojos y trato de, no sé, me recuerda mucho a la infancia, cuando era chico y miraba los videos y todas esas cosas, y a veces ni yo puedo creer que estoy cantando esa canción, que estoy haciendo esa interpretación, ¿viste? Y es una emoción grandísima, a tal punto que a veces en el mismo escenario se me cae una lágrima, me emociono, se me bloquea la voz de la emoción y no puedo cantar. Eso por un lado. Y después por el otro, el hecho de que vos a veces ves la reacción de la gente, que también a veces están llorando porque con una canción le hiciste acordar a su, no sé, a su primer amor o a su infancia, sí, o lo que sea. Y eso también es muy gratificante. Es gratificante. Dijimos la palabra al mismo tiempo los dos. Qué bueno. Exactamente, es gratificante. Sobre todo cuando uno viene de laburar el show tantas semanas, porque viste, a veces por ahí la gente no sabe mucho eso, pero uno estudia por muchas horas, mucho tiempo las canciones, las practica, tenés que ir a ensayarlas. Cuando haces un evento, nosotros con Live to Win tratamos de dar un show escénico también. Entonces, todo eso también es un trabajo previo, ¿viste? Todo lo que es producción es un trabajo previo. Hacer las animaciones de la pantalla, poner banners, poner todo lo que sea producción, es un trabajo muy, muy costoso, económicamente y también mentalmente. Sí, sí, sí. Entonces, cuando vos vas y tocas y ves que hay respuesta y la gente se va contenta o viene y te abraza y te dice gracias por esto, vos no lo podés creer y decís, chao, ¿viste? Valió la pena tanto sacrificio. Hay algo que también me causa un poco de gracia, porque el hecho de que nosotros somos músicos, pero hacemos tributo, no hacemos canciones propias. Y a veces que la gente te siga, o que, no digo que se haga fan, porque me parece la palabra fan es muy grande, pero que te siga a los shows tras shows, que te siga a través de las redes sociales, que te comente cada video que subís, cada foto que subís, es fuerte, es fuerte. Baby, I know I hurt you, but you can still believe in me. Every time I look at you, no matter
to me. You're everything to me. ¿Qué mensaje le decís a la gente que te conoce y a los que te están conociendo ahora? ¿Qué mensaje tenés para el fan de Kiss? Algo que le Para el quieras fan, decir. mira, principalmente que creo que somos una comunidad que tiene que estar unida, principalmente. Lamentablemente hay muchas peleas, muchas diferencias y nos estamos olvidando de algo que es primordial, que es la música. Entonces, creo que principalmente todos deberíamos pensar un poquito más en eso, ¿no? En escuchar, en disfrutar, en ser más solidarios entre todos nosotros, en dejar de pelearnos y compartir esta pasión, porque es una pasión, no es más que eso. Es música y la música se disfruta. Tal cual. Así que Sí, nada, no, simplemente. es clarísimo, quedó pero clarísimo y es muy importante. Estoy 100% de acuerdo. Y la música te tiene que une. Yo he viajado a Chile para ir a ver a Kiss y de golpe me estaba abrazando con un chileno que no conocía con una canción de Kiss. O no sé, o estás tocando, vas a otro lado y te subís a un escenario con gente que no conoces y ¿qué hacemos? Y hacemos temas de Kiss y unifica. Entonces eso está buenísimo. Sí. Y creo que ese es el valor que no hay que perder, ¿viste? Ari, muchísimas gracias por esta entrevista. Sos un gran tipo, se nota, o sea, hablando un ratito, se nota que sos una buena persona, que no te la crees, que caminás con el fan, o sea, que estás a la par del fan, que no te subís, ¿entendés? A un Porque pedestal. soy uno. Soy uno más. Pero estás, exacto, es que sos uno más y eso se nota, tu humildad. Así que bueno, desde acá yo te deseo lo mejor. Para que te vaya muy bien en Argentina, en Latinoamérica y bueno, que ojalá que puedas entrar en el mercado de Estados Unidos y que quien te dice Ojalá. que algún día te veamos en alguna expo de ahí de Estados Unidos tocando algún tema de Shandy o algún tema que fuera del set list que comúnmente se suele tocar en los recitales tributos o de Kiss. Muchísimas gracias, Ari, que estés No, bien. gracias a vos y un saludo para todos. Bueno.